La animación se crea para representar el movimiento de ciertos elementos del videojuego. Puede ser tanto personajes como elementos del entorno. En función de si es un juego con tecnología 2D o 3D, el tipo de animación puede variar un poco, pero en esencia, los conceptos de base son los mismos. En el caso de los juegos en 3D, es necesario en elementos complejos la confección de un sistema de huesos que se vincula a los modelos geométricos y que facilita el posterior proceso de creación de las animaciones. Asimismo, cuando se utilizan animaciones obtenidas mediante captura de movimiento, es necesario pasar un proceso de retoque y ajuste para adaptar la captura al formato definitivo que irá en el juego. Para la confección y edición de las animaciones, se utilizan varios programas específicos, que en algunos casos coinciden con los que permiten el modelado de los elementos. La iluminación es la parte del arte que se utiliza para iluminar los escenarios y personajes. Su influencia en el acabado visual es muy importante, ya que marca gran parte de la estética y el estilo artístico utilizado en el videojuego. A diferencia de otras disciplinas artísticas, la iluminación se aplica a los entornos y objetos como un elemento separado e independiente. Esto permite poder modificar la iluminación con más libertad. En los juegos en 3D hay que distinguir entre la iluminación de los objetos estáticos y los objetos dinámicos. Para ambos se utilizan técnicas diferenciadas basadas en iluminación en tiempo real o en mapas de luz. Iluminar es uno de los aspectos que más recursos requieren al motor de juego, y es necesario poder optimizar su cálculo al máximo. Dentro del apartado de efectos se pueden englobar varios elementos que tienen naturaleza diferente, pero que comparten su utilidad. Sirven para poder recrear elementos del videojuego de gran complejidad y que aportan a cambio una gran factura visual. Es el caso de las partículas, que permiten recrear la complejidad del fuego o las explosiones. Por otro lado, se utilizan efectos de postprocesado que se aplican sobre el resultado gráfico y visual final, como efectos de brillos como el glow o la profundidad de campo. También podríamos considerar un tipo de efecto el uso de shaders específicos, que son técnicas que se aplican sobre la superficie de algunos objetos para conseguir efectos complejos. Se utilizan para casos como la representación de agua o hierba, o para conseguir mostrar más detalle de volumetría y relieve en los modelos geométricos, como es el caso del mapa de normales. Las interfaces gráficas de usuario también son un tipo de arte especializado. Principalmente son hechas con arte 2D, aunque cada vez es más frecuente ver variaciones sobre esta norma e incorporar elementos en 3D. Las interfaces están compuestas por elementos que permiten darle información de apoyo al jugador, a la vez que le permiten configurar su partida de juego. Así, podemos dividir la interfaz en varios tipos de contenidos. Encontramos los menús de acceso al juego, que incluyen los modos de juego, configuración de la partida, opciones del juego, etc. También encontramos menús de dentro de la partida, como el de pausa, con opciones para modificar la configuración, guardar la partida, salir, acceder al inventario o al mapa, etc. Por último, tenemos el HUD, el Head-Up Display, que está presente en la pantalla durante la partida, aportando información de vidas, energía, arma seleccionada, mapa, etc. La parte sonora también es muy importante y constituye un tipo de arte específico. Los efectos de sonido contribuyen a la inmersión del jugador en el juego, a la vez que completan la experiencia jugable, sobre todo a nivel de retroalimentar las acciones del jugador. Distinguimos sonidos diegéticos, que son los que el avatar oye, es decir, los que se generan dentro de la historia explicada en el mundo virtual, como pueden ser ruidos o disparos. Los distinguimos de los sonidos no diegéticos, que son sonidos artificiales del propio juego, que comúnmente se utilizan para indicarle pistas al jugador o darle feedback de sus acciones. Los efectos de sonido derivados de interactuar con la interfaz son un ejemplo de sonidos no diegéticos. Todos los sonidos se crean y se editan con programas específicos y se añaden a los elementos visuales del videojuego. De manera parecida pasa con la música. Las diferentes piezas musicales pueden ser o no diegéticas, aunque la mayoría no lo son y actúan como ambientación sonora que completa la experiencia de juego. Se crean diferentes temas y leitmotifs que sirven para vincularse a los diferentes personajes, enemigos o niveles. Se imita sobre todo el uso de la música presente en el cine. Las diferentes músicas se crean y se editan con programas específicos y se añaden a los elementos visuales del videojuego. En algunos juegos de gran presupuesto se contratan compositores profesionales especializados en bandas sonoras y con experiencia en el cine.